La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Amigos, 8 de la mañana, 2 minutos, ¿cómo están? Esta es una nueva edición de A Pensar Más con Rosa María Palacios, hoy, martes 26 de septiembre del año 2017. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días, nos hemos demorado hoy día unos minutos en empezar, pero ya estamos acá con ustedes, no nos hemos ido a ninguna parte. Bueno, hoy día va a estar con nosotros el ministro de Educación, así que nadie se mueva, porque Idel Wexler, como ustedes saben, muchas veces ha colaborado con este programa, siempre en una posición, por eso lo invitamos, claro, crítica, ¿no es cierto?, a el status quo, si quieren, de el Ministerio de Educación en los últimos años. Entonces nuestra labor siempre es tener pues los dos lados, y él ha sido muy amable, siempre nos ha respondido el teléfono, y siempre lo hemos invitado por esa razón. Bueno, de vueltas da la vida, y es ahora ministro de Educación, y como yo lo dije, cuando lo nombraron, nos llamó la atención de que, habiendo tenido una posición crítica, públicamente crítica en distintos medios, pues bueno, al final de cuentas, aceptara el reto de ser ministro. Vamos a ver si tenemos algo que temer o no, sobre todo los avances que han habido en tratar de que la calidad educativa en todos los niveles, universitario, básico, en fin, comience a mejorar en el Perú, porque eso es desarrollo y eso es además verdad. O sea, uno no puede estafar a los estudiantes, a sus padres, con una educación de mala calidad, diciéndoles que sus hijos están preparados cuando no lo están. Y sobre todo en la educación universitaria, donde con tanto sacrificio los padres mandan a sus hijos a la universidad, y digo sacrificio incluso de universidades públicas, porque el muchacho que va a la universidad es un muchacho que sus padres tienen que mantener para que estudie, o sea, no trabaja, y le tienen que dar una cantidad de dinero para que tome su movilidad, para que almuerce, para en la mayoría de casos. Claro, para que compre sus libros, o el muchacho tiene que trabajar, lo cual es un sacrificio para él también. Es decir, es sacrificado ir a la universidad, para todos, ¿no es cierto? A veces hay familias que pueden solventar una educación universitaria sin mayor problema, pero implica también un gasto. Entonces, no está bien que se estafe pues a la gente diciéndole, sí, entra acá y tu hijo va a ir de todas maneras a un magnífico trabajo, cuando no es verdad. Entonces vamos a tener ahí del Wexler para hablar de SUNEDU, para hablar de la ley de carrera magisterial, porque nuevamente el tema de la evaluación docente está en discusión, y en discusión que no es poca, porque el señor Pedro Castillo ha comprado un kit electoral para pedir un referéndum sobre la evaluación magisterial. Entonces ya, y tú quedas un poquito sorprendido, ¿no? Pero en fin, se supone que, lo reitero, de repente ustedes no lo conocen, artículo 32 de la Constitución, no se hacen referéndums sobre derechos humanos fundamentales. El derecho a la educación es un derecho humano fundamental, está en nuestra Constitución, tiene varios artículos, salud y educación, varios artículos constitucionales que garantizan la educación universal, libre y gratuita para todos los peruanos, por lo menos en sus niveles básicos. Entonces, si tú vas a ofrecer una educación, se supone que tiene que tener un estándar mínimo. Lo que tú no puedes discutir en un referéndum es que ya no quieres ese estándar mínimo, sino el profesor no va a ser evaluado porque sí, pues porque el sindicato puede más. Claro. ¿No? Entonces, no, es una lucha de poderes. No, así es, y además eso no se discute, es como si, mira, no se discuten derechos humanos y no se discuten tributos, porque obviamente, por eso el referéndum del FONAVI fue un desastre jurídico autorizado por el Tribunal Constitucional, pero fue un desastre jurídico, un naufragio jurídico, ¿ya? Porque obviamente, si a usted le dicen, señor, ¿usted quiere pagar impuestos, sí o no? No, ganamos el referéndum con 100%, pero obviamente, pues, ¿quién va a querer pagar impuestos? ¿No? Pero en fin. Bueno, vamos a dejar este tema porque en unos minutos nos vamos a conectar con Idel Wexler para hablar con el ministro de estos cambios, y luego vamos a estar hablando con la situación de los peruanos en el exterior debido al paso del huracán Irma. Aunque usted no lo crea, en Florida tenemos muchísimos compatriotas que pueden no estar pasándola tan bien como creemos desde acá. Y vamos a hablar con nuestro siempre amigo que nos ayuda, de peruanos en el exterior, que tiene una página que se llama Peruanos en el Exterior, para ver la situación de los peruanos. Pero me ha llamado mucho la atención hoy, y quiero comentar esto en especial porque esta es una radio pastoral,
La columna de Augusto Álvarez en La República. Como ustedes saben, Augusto Álvarez no es católico, Augusto Álvarez es de madre judía y no es católico, aunque su padre sí lo fue, él no es católico practicante. Sin embargo, siempre se ha preocupado por temas eclesiásticos, me imagino para mucha furia del Monseñor Cipriani. Porque, claro, la opinión de Augusto, pues evidentemente colisiona con la opinión del Monseñor. Monseñor tiene todo el derecho del mundo en materias que no son de fe y doctrina, tener todas las opiniones que quiera, políticas, culturales, económicas, y Augusto Álvarez puede tener todas las opiniones que quiera, punto, porque se lo garantiza la Constitución del Perú, que es la única norma que lo rige. Y el tema de interés acá es el siguiente, cosa que yo no entendía bien y ahora entiendo perfectamente. Miren, la visita del Papa es un evento muy importante. Augusto en su columna lo reconoce y me alegro que lo haga, porque para los católicos, para nosotros, es un evento importante, ¿no? Un Papa no viene al Perú normalmente, o sea, no nos visita como un mecanismo regular. No estamos en Roma, ¿no es cierto? Claro. No lo tenemos cerca. Y la cercanía de los seres humanos hace, ¿no es cierto?, que, digamos, nos interesemos más el uno por el otro. Vamos a ponerlo de esa manera. Nos interesemos nosotros más por lo que hace el Papa y el Papa se interese más por lo que sucede en el Perú. Entonces, la cercanía ayuda. Eso lo entendió muy bien Juan Pablo II, que fue denominado el Papa Viajero y fue en una misión evangelizadora por el mundo entero. La sola idea de que una sola persona, de los millones que lo vean, cambie su vida por esa visita, basta. Es la imagen del buen pastor, ¿no es cierto?, que abandona sus 99 ovejas y va a buscar a una. Entonces, la idea de que venga el Papa, aunque sea para la salvación de un alma, basta y sobra y debería ser el único propósito del viaje. ¿Se dan cuenta ustedes? La conversión de los seres humanos hacia los valores que propone el Evangelio. La caridad, la misericordia, el amor al prójimo, la empatía, la justicia, la solidaridad, etc. Bueno, muy bien. Hasta ahí todos de acuerdo y esperamos que venga el Papa con mucha alegría. Además es una fiesta porque lo recibimos también con alegría, no solamente con nuestras tristezas, sino también con nuestras alegrías. Pero siempre, como en toda fiesta, ¿no es cierto?, hay aspectos logísticos. Cuando usted te invita a su casa, ¿no es cierto?, se preocupa, bueno, de que la casa más o menos esté bien ordenadita, limpia, que hay un baño, ¿no?, que donde la gente va a comer, en fin. Y la logística de una ciudad como Lima, de 10 millones de habitantes, que va a recibir además visitantes, está calculando para un Perú 800.000 visitantes, es una visita grande para todo el país, ¿no?, incluyendo sobre todo Puerto Maldonado, que van a ir mucha gente de Brasil y de Bolivia. Entonces, esto implica que el aspecto logístico tiene que ser de el mayor interés, no puede ser un asunto que se tenga pues descuidado. Cuando vino Juan Pablo II, las 2 veces que vino, el aspecto logístico fue muy cuidado y por eso se utilizó un espacio abierto en Villa El Salvador, muy grande, y en el Jockey Club de Lima. Hoy esos espacios ya no existen, lamentablemente. Y una de las cosas que tendríamos que criticarle a Castañeda al ocio es que no haya en Lima un espacio cívico, no militar, sino cívico, que pueda alojar pues a 1 millón de personas. En otras partes del mundo existen plazas, ¿no es cierto?, parques públicos que se acondicionan sin ningún problema. En Lima no lo hay. Obviamente en Río de Janeiro se utiliza la playa. Entonces yo creo que copiando esa idea dijeron, perfecto, San Miguel. ¿Entra 1 millón de personas? Entra. No es un problema de capacidad, pero sí es un problema de evacuación. ¿Por qué? Porque nunca se ha aprobado esa área para evacuar rápidamente a 1 millón de personas. Y el problema es que es una zona de tsunamis. Tenemos una geografía muy complicada. ¿Puede haber un terremoto? Sí, por supuesto, en enero hay terremotos, o sea, no se preocupen por eso, que lo va a haber. Y la evacuación de la gente, una cosa es evacuar 10.000 personas y otra cosa es evacuar 1 millón de personas. Entonces me dicen, no, pero Mistura sí, pero Mistura en su hora pico pues podría tener 20.000 personas, las puedes evacuar. Evacúa a la vez 1 millón de personas. Entonces, sí es un riesgo a considerar, no es un riesgo menor, hay que discutirlo, por lo menos hay que ver, ¿no es cierto?, vías de escape, puentes que no se han terminado. Reitero, el alcalde de Lima, habiendo sido alcalde ya
va a ser 12 años alcalde cuando termine su mandato, nunca se preocupó de que Lima tuviera un espacio público seguro, muy grande para una multitud de gente. ¿Y por qué se necesita juntar una multitud de gente? Porque el Papa atrae a multitudes. La mayoría de los limeños son católicos, y yo no voy a decir que la mayoría vaya a misa todos los domingos porque no es cierto, pero de los que van, digamos, calculen ustedes, a misa van los domingos el 5% de los católicos, ¿ok? En Lima hay 10 millones. Eso significa que solo a misa todos los domingos van 200.000. O sea, eso es la feligresía, digamos, fiel, ¿no? Más, calculen ustedes que lleven a familiares y amigos y a otros más, tienes 1 millón de personas en 2 minutos, muy rápidamente. Entonces, tienes que manejar esa situación. ¿Qué se ha propuesto como alternativa a San Miguel? La base Las Palmas, que en realidad es una muy buena idea. Claro, hay que desalojar la base porque es una instalación militar, se pueden mover los aviones a sus hangares, cerrarlos y luego poner otros en el Jorge Chávez, en fin, el grupo aéreo número 8. Pero esa es una opción, y es una opción interesante. Ya estamos, no se muevan, porque ya estamos con el ministro de Educación, Idel Bexler, en el teléfono, y después les termino de contar la historia, porque es muy interesante esta del lugar donde se puede desarrollar la misa con el Papa en Lima. Pero ya estamos con el ministro de Educación, y que le agradecemos muchísimo por atender a nuestra llamada, ahora que es ministro y es un hombre pues más importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María Rosa. Bueno, ministro, ahora le tengo que decir ministro. A todos los amigos. Tantas veces le dije viceministro, ahora ministro, y antes era un experto. Yo tengo que empezar por nuestra última conversación. Siempre lo hemos llamado en su calidad de crítico a la reforma magisterial. ¿Cómo va a conciliar esos dos papeles? Un crítico que ahora pasa a ser autoridad. ¿Cómo está encontrando, digamos, la solución a la dificultad planteada por sus propias críticas? Bueno, lo primero que tengo que precisar es que yo he sido pionero de la reforma magisterial. Disculpen que lo diga de manera tan directa. No, sí, por supuesto, pero de otra reforma, no de esta, ¿no? No, pero es casi similar. Es casi similar. Los principios de la meritocracia, las evaluaciones, tanto de nombramiento, de ascenso, para acceso a cargos directivos, como la de desempeño, vienen desde la primera ley de carrera pública magisterial, la cual tuvo muchos detractores y trabajamos intensamente, primero para aprobarla, luego para implementarla y luego para que se ejecute por primera vez. Yo desde mis columnas, desde mis intervenciones radiales, televisivas, siempre he apostado por una carrera pública magisterial que permita tener formación continua, evaluaciones y reconocimiento de méritos, verificando siempre el desempeño docente. Lo que yo he planteado en la aplicación de primero que la carrera se paralizó 3 años, era natural que criticara. Luego, con el ministro Saavedra, en buena hora se retomó y se hicieron algunas evaluaciones. Lo que yo he planteado en mi crítica constructiva era de que la carrera debía profundizarse, que deberían haber evaluaciones ya de desempeño, más evaluaciones de nombramiento y evaluaciones de ascenso. Ahora, en el gobierno del presidente Kuczynski, estamos en pleno desarrollo de la evaluación de ascenso, que es la esencia de la meritocracia, porque los maestros que logren aprobar el puntaje para cada escala, además del incremento de 550 soles de este gobierno en el básico, tendrán un plus de acuerdo a la carrera, a la escala a la cual logren acceder. De tal manera que mi crítica ha sido para mejorarla. Y todos mis escritos, mis libros, mis intervenciones
lo dicen así. Claro, pero lo que usted entiende como mejora, tal vez el ministro Saavedra y la ministra Martens no lo entendían como mejora, sino más bien como flexibilización de las reglas en favor de los maestros. ¿Es así? De ninguna manera, no, de ninguna manera. Pedir que no hayan 160.000 contratados y que haya más concursos de nombramiento no es una flexibilización, es una profundización de la reforma, porque incluyendo los maestros a la carrera, tú lo puedes capacitar, lo puedes evaluar, le puedes hacer seguimiento. Lógico, pero ¿qué pasa cuando hay... los maestros, discúlpeme, no pasan pues el examen? No, lo que yo he dicho es que en el concurso, que ha habido uno durante el gobierno de Humala, uno de los 200.000 que se presentaron, solamente ingresaron 8. El argumento es que los estándares son muy altos. Y la pregunta que yo hago, hice y hago ahora, porque tengo que ser coherente con mi postura, es de que si los maestros que no alcanzan esos elevados estándares, ¿cómo es posible que en su condición de contratados sigan enseñando en las escuelas? Entonces, lo que yo he sugerido, y ahora lo vamos a plantear, es que las evaluaciones sean con altos estándares, pero que sean altos estándares que permitan que los mejores maestros ingresen a la carrera, porque si yo pongo altos estándares, como algunos afirman, del primer mundo, de la OCDE, donde hay un maestro que lo capacitan permanentemente, que gana $3,000 mensuales, con un maestro como el nuestro, prácticamente una evaluación que siempre va a tener el 2 o 3% de aprobados. Por eso, pero entonces usted no es más práctico que los profesores que no pasan la evaluación y son contratados, simplemente o se preparan mejor o ya no o salgan del aula. Claro, pero eso no es viable en la realidad. Ajá. Por eso es que en las administraciones anteriores se han seguido contratando porque no aprobaban esta evaluación, que yo como maestro, como docente y cualquier educador sabe que si yo tengo un aula, por decirte, de 50 alumnos y desapruebo a 47, tengo que revisar los instrumentos, no para que aprueben todos, sino para que haya un margen. No, pero ministro, una cosa es un alumno que se está instruyendo, ¿no es cierto?, que se está formando, y otra cosa es el formador. O sea, usted le quiere pedir al alumno el mismo estándar que al maestro, y no puede ser. Te voy a decir, son estándares diferentes. El maestro ya está formado. Se supone que ya tiene que estar a la altura del reto, y no lo está. Bueno, pero a la altura del reto, ¿de cuál reto? Del reto que le plantea educar a sus alumnos. Del reto de los países del primer mundo. Entonces va a flexibilizar las normas. ¿Ah? Va a flexibilizar el examen para que todos pasen. De ninguna manera. Para que la mayoría pase. Manera. Tampoco no para la mayoría, sino para que ingresen aquellos que logran las competencias adecuadas para el nivel, por ejemplo, latinoamericano. Claro, pero si pasan el 2% y usted relaja el instrumento y pasan el 20%, está relajando pues las normas. Pero si voy a tomar una evaluación sabiendo previamente que me voy a jalar al 95%, ¿qué sentido tiene tomar esa evaluación? El sentido que estamos buscando los mejores maestros. Probablemente la calidad de la educación docente en el Perú ha sido muy mala. Ese es un problema. Entonces, ese es el resultado. Bueno, entonces, si los maestros contratados son muy malos, ¿por qué los han seguido contratando? Porque no hay otros. Aunque hay un stock de maestros que podría sentirse atraído de regresar a la carrera si es que los incentivos fueran mejores, pero no con esos sueldos, evidentemente. Entonces, el Estado está atrapado. Sí. Eso es verdad. Pero los han seguido contratando porque no hay otros. Si no... Claro, pero para eso sí son buenos. Claro. Y en esas condiciones sí pueden trabajar con los alumnos.
Bueno, Aquí no se otra trata pregunta, de... dejemos esto que ha quedado muy claro y la verdad que, digamos, está claro que más profesores van a pasar el examen, eso nos queda claro. Lo que vamos a hacer es una evaluación con mayor confiabilidad, más regulable, y aprobarán y entrarán cuando haya concurso de nombramiento aquellos que tengan las competencias adecuadas para los estándares promedios de la región. Bueno, vamos a hablar también, ministro, por favor, de SUNEDU. Usted ha dicho que tiene que ser más plural su directorio y que tiene que incluir a los representantes de las universidades, lo cual es aterrador, porque se supone que SUNEDU está para supervisar a las universidades. Lo que pasó con la Asamblea Nacional de Rectores era que ellos se supervisaban a ellos mismos. Por eso el desastre que es la Universidad Peruana hoy, que no puede ni siquiera terminar de licenciarse. Entonces, ¿cómo va a hacer usted para incluir a representantes de universidades en SUNEDU? Mire, el tema de la SUNEDU y de las modificaciones de la ley universitaria no están en mi agenda. Ah, qué bueno. Lo que quien tiene la iniciativa es la Comisión de Educación del Congreso. Si en algún momento nos piden opinión o participación, la haremos y plantearemos nuestros puntos de vista para avanzar. De ninguna manera para volver a la ANR y al CONAFO. Entonces, digamos, pongámoslo claro. Lamentable actuación. El Ejecutivo tiene iniciativa legislativa, pero usted no va a proponer al Consejo de Ministros una iniciativa legislativa en esta materia. No voy a proponer y voy a conversar con la Comisión de Educación. Perfecto. Pero sí vamos a colaborar, sí vamos a trabajar para que la ley sea mejorada en todo lo que tenga que mejorar. Bueno, pero para avanzar, para hacerla más efectiva y para garantizar autonomía, pero sobre todo calidad educativa. El ministro de Trabajo recién aparecido, lo extrañamos mucho en la huelga, por fin explicarnos que el señor Pedro Castillo no tiene representación laboral, magisterial. ¿Cómo va a tratar usted su caso? Porque el dirigente Pedro Castillo quiere que se le reconozca, sin embargo no ha logrado completar los trámites pertinentes en el Ministerio de Trabajo. Lo que él puede querer que el sindicato suyo o la base que él representa logren su reconocimiento formal, está en su derecho, pero él tiene que cumplir con la norma que la ley establece a través de la normatividad laboral que el Ministerio de Trabajo tiene. Eso no nos corresponde a nosotros decidir ni actuar. El señor Velázquez Quisquén ha dicho que no se puede permitir que la derrama termine en manos de CONARE y que algo hay que hacer para evitarlo. Personalmente, yo aspiro a que la derrama, como maestro de aula, no como ministro, porque yo he sido socio de la derrama y puedo participar de sus beneficios como maestro de aula, debe mantenerse en un nivel de solvencia económica, de solvencia en su manejo financiero, porque hay que reconocer que la derrama manejada por el CEN del SUTE es una empresa que ha venido funcionando bien en beneficio de los maestros. Lo que yo quiero es que la derrama, como maestro de aula y también como ministro, siga sirviendo con responsabilidad financiera y empresarial a los maestros de mi país. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder con estas, me ha dejado pensando, estas modificaciones a la ley universitaria? ¿Qué es lo que quiere modificar, ministro? Yo en el momento no tengo ninguna iniciativa en el tema, pero lo he dicho antes, lo he vuelto a repetir, a mí me gustaría que en la SUNEDU no haya, o en la ley no haya un artículo que tiene que revisar hasta la malla curricular de una carrera de una universidad. Eso a mí me parece que hay que evaluarlo. A mí me parece, como un ciudadano, que eso atenta contra la autonomía. Y no lo digo yo, lo dice la comunidad universitaria, lo dicen las universidades que ya se han licenciado, e inclusive educadores y líderes universitarios que han participado en la elaboración de la ley. Segundo, los procesos de licenciamiento, que deben continuar, en mi opinión.
quejan las universidades, que son muy burocráticas, muy lentas, lleno de datos, lleno de papeles. Y eso hay que cambiarlo. He anunciado, Rosa María, que yo voy a conversar con la superintendenta para mejorar esta función de la SUNEDU, que tanto malestar causa a todas las universidades que me han expresado. Pero ministro, SUNEDU está para causarle molestias a la universidad. Está para fiscalizar el trabajo de la universidad, para no estafar a los padres de familia y a los alumnos. O sea, ese es su trabajo. No para hacerle la vida bonita a una universidad que presta un pésimo servicio. Pero yo no he dicho lo contrario. Ya. Lo que yo digo, y no lo digo yo, lo dicen los rectores, que a veces verifican una resolución que se produjo hace 30 años, o que le piden que tal dimensión de un panel, por ejemplo, tenga tantos centímetros. Lo que se critica no es la evaluación de la calidad, porque para eso está el licenciamiento, pero hay que hacerlo sobre los aspectos fundamentales, sin menos papeleo burocrático. O sea, lo relajamos un poquito también. De ninguna manera. Pero usted no me está diciendo, pues, sin menos requisitos. No entrar en detalles. No entrar en detalles, ya, muy bien. En detalles burocráticos que no significan una verificación. Bueno, de la tal vez esos requisitos que a usted y a mí nos parecen burocráticos tienen una razón de ser y se están pidiendo por alguna razón que nosotros desconocemos. Eso lo que se están licenciando. Yo solamente repito lo que ellos dicen. Bueno, lo que dicen los rectores obviamente es justamente quejarse porque los hacen trabajar más, ¿no es cierto? Obviamente se van a quejar, todo fiscalizado, es como todo contribuyente, nadie quiere pagar impuestos, pero todos tenemos que hacerlo. Entonces obviamente el fiscalizado se va a quejar de ser fiscalizado, pero... No se están quejando de ser fiscalizados, se están quejando de que la fiscalización es muy lenta, muy burocrática, que entra en detalles que no tienen nada que ver con los criterios e indicadores. Bueno, y usted va a atender, lo que me dice es que usted va a atender esa queja. Yo le voy a sugerir a la superintendenta que los licenciamientos sean más expeditivos, más concretos, pero tratando de verificar la rigurosidad de los criterios e indicadores que efectivamente demuestran que una universidad está calificada para ser licenciada. Bueno, y finalmente, ministro, vamos al espinoso tema del género. Está en el currículo y hay una asociación, por supuesto, que ha puesto una acción judicial contra la palabra y la ideología y qué sé yo. Y entiendo que sus primeras declaraciones fueron, la verdad, un poco preocupantes para los que creemos en la igualdad de hombres y mujeres, sobre todo en el sistema educativo, donde finalmente al que es un poquito distinto, ¿no es cierto?, lo someten al bullying, incluso hasta con la participación y beneplácito de los maestros. Entonces, ¿qué va a hacer con este tema? Rosa María, el 2004, cuando se dio el currículo en el marco de la reforma que comenzó con la Ley General de Educación, el que habla fue el que aprobó y lideró el currículo que puso el enfoque transversal denominado equidad de género. Usó la palabra género, tenga cuidado, es peligrosa. Bueno. O sea, ¿peligrosa? No le digo porque los detractores quieren que la palabra se elimine como palabra, como si fuera una palabra diabólica. Pero escúchame, Rosa María, la expresión de equidad de género tiene un sustento en la valoración del varón y de la mujer como personas que tienen igualdad de derechos sociales, culturales, económicos y políticos. Pero además de eso, y todos lo saben en mi trayectoria de viceministro, yo he trabajado arduamente por una educación sexual integral. Es más, es la vigente. También he trabajado directamente para que la educación tenga un sustento ciudadano con valores y respete la diversidad y por ningún motivo haya discriminación.
Y durante eso implica este también tema. que el joven adolescente que se siente un poco distinto, ¿no es cierto?, no puede ser objeto de exclusión en la escuela. Por supuesto, ni en la escuela, ni en el hogar, ni en la comunidad, en ningún lugar. Perfecto. Entonces, La educación debe promover el respeto a la diversidad. entonces usted no va a modificar el currículo tal cual está. El currículo, tal cual está, va a tener algunos ajustes de carácter técnico. Lo que yo sí creo... ¿De carácter es que el técnico caso en del relación Poder al tema de Judicial, género? de carácter técnico. ¿Pero en relación al Puede tema de ser. género? No, en general. Ya, perfecto. En general. En general, Ahora, no en relación al tema de género. En general, nosotros vamos a mantener la demanda ante el Poder Judicial para que se respete la rectoría del Ministerio en la fijación de los contenidos educativos. Ok, En entonces, eso vamos, pero yo quiero aclararte, Rosa María, tú lees todos mis artículos. Sí, Yo claro. soy el que más he defendido la equidad de género, el currículo, la rectoría del Ministerio de Educación, la educación sexual integral, el respeto a la diversidad. A mí me parece injusto que algunas personas, que no eres tú por supuesto, quieran tergiversar mi posición demostrada en los hechos. lo que pasa es que, le digo, ministro, hubieron algunas declaraciones suyas donde decían que el lenguaje tenía que cambiar para no confundir a las familias. Entonces ahí No. se abrió una puerta que parecía dubitativa. Bueno, siempre hay interpretaciones de todo tipo, pero todo se puede mejorar manteniendo lo esencial, que es la equidad y la igualdad de género, como el respeto a la diversidad, y luchando para que la educación forme a los alumnos y a las personas para que no haya discriminación de ningún tipo. Bueno, ministro, le deseamos mucha suerte. Yo no sé cómo va a terminar este año escolar, porque hay mucho por recuperar y la verdad es que no estamos muy seguros de que se esté recuperando todo lo que se tiene que recuperar o que alcance el año o que las clases continúen hasta enero. ¿Qué está pensando al respecto? Bueno, yo estoy muy preocupado. Lo he estado antes de ser ministro. He colaborado con la ministra Martens en el tema de la huelga. Yo he planteado varias cosas, como el aumento a octubre, sería noviembre, y que las clases vayan a enero. Febrero ya no se puede, porque como tú sabrás, Llueve. ya hay que preparar el año escolar. No, además llueve en Bien. toda la Sierra del Perú. Claro. Y a mí no me parece bien que se quiera recuperar en las tardes tareas, trabajos, una serie de cuestiones con clases virtuales los domingos y los feriados. Eso es antipedagógico. Entiendo los sábados. El Pero- domingo No. y feriados, por ahí pueden tener feriados, pero una acumulación excesiva de lecciones no ayuda en nada a recuperar y generar aprendizajes significativos. No. Nosotros estamos trabajando y esa es nuestra principal prioridad para que este año escolar termine de la mejor manera. Pero como tú comprenderás, ya es un año atípico. Claro. Es un año que ha afectado a los alumnos, no solamente por la suspensión de clases durante el conflicto magisterial, sino por el fenómeno del niño costero. Así es. Ministro, en diciembre vence la moratoria para abrir más universidades en el Perú. Una ley que se aprobó con mucho criterio en el gobierno pasado, porque la verdad es que las universidades florecían por presión básicamente de congresistas que querían satisfacer intereses de su provincia, pero no tenían presupuesto, ni profesores, ni aulas, ni nada. ¿Usted presentará una iniciativa para que esta ley se prorrogue? Yo voy a tener una reunión con la presidenta de la Comisión de Educación en los próximos días y después de la presentación de la señora ministra, primera ministra en el Congreso, vamos a conversar de estos temas con la Comisión de Educación y ahí seguramente se tratará el tema. Yo no quiero adelantar ninguna posición porque yo quiero trabajar muy cercanamente, de manera coordinada, con la Comisión de Educación del Congreso. Hemos recibido una llamada, ministro, usted sabe que nos llama mucha gente y nos piden
si hay alguna política para personas con discapacidad dentro del currículo, como parte de la inclusión de todos. Hay mucha preocupación de que las personas con discapacidad no sean atendidas debidamente por el ministerio en todos los niveles de educación. ¿Qué puede responder a la preocupación del público sobre esa materia? Me vas a permitir decirte que te agradezco esa pregunta y la pregunta del señor que ha entrado a conectarse con este programa. Yo he recibido 2 premios del Congreso. Tengo la medalla de gran oficial del Congreso por ser pionero de la educación inclusiva para las personas con discapacidad. Y hace medio año, la presidenta del Congreso también me ha dado un reconocimiento por mi permanente trabajo para la inclusión de las personas con discapacidad en las aulas regulares. Es más, en la Ley General de Educación del 2003, donde fui presidente de la Comisión Técnica, es que se introdujo todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una política de inclusión para las personas con discapacidad en las aulas regulares. Durante mi función como viceministro he trabajado arduamente y voy a seguir trabajando arduamente para que la educación inclusiva para las personas con discapacidad sea plena, efectiva, con el aporte de los maestros, de los padres de familia y de los comunicadores. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, ministro. Nos ha dedicado mucho de su tiempo. Sé que ahora ya es una persona más ocupada e importante, pero nos ha encantado tenerlos esta mañana con nosotros aclarando varios puntos, dejando otras interrogantes abiertas, por cierto. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias y como verás... Perdimos la comunicación. Bueno, ya nos estábamos despidiendo, pero bueno, el ministro ha dejado varios temas ahí planteados, ha causado alguna preocupación. Sí, doctor, un ratito. Ahí estamos nuevamente. Ministro, para despedirnos ya. ¿Aló? Sí, pero quiero decir algo, hacer un anuncio. Sí. ¿Puedo? Por supuesto, está en su casa. Ya. Mira, quiero expresar a la comunidad educativa que se está aplicando la evaluación de desempeño y la meritocracia se está desarrollando y se mantendrá en su plenitud. La evaluación de desempeño docente se mantendrá tal como lo establece la ley. Quiero saludar y felicitar a los maestros que participaron en la evaluación de ascenso con tanto éxito el día domingo. Muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias a usted. Y varias preguntas que se dejan abiertas, ¿no es cierto? Pero creo que ya nos toca hacer una pausa porque... También hay algunos comentarios. Muchos, sí. Por cierto, en Facebook Live hay que si los Teresina Gutiérrez dice los maestros tienen que ser evaluados si quieren subir de nivel y ganar más. No hay comparación con el trabajo policial, por ejemplo. Carmen Domínguez dice, es que eso es seguir engañando. Siempre será o se separa la paja del trigo y piden al señor ministro que tenga mano dura. Verónica Vallejos, lo que habría que preguntarse es si las pruebas aplicadas tienen confiabilidad y validez y para eso necesitamos expertos en evaluación y no política chata y mal formulada. Mira tú. Pero la mayoría de gente quiere que los maestros sigan siendo evaluados para el ascenso y que los contratados que desean acceder a un nombramiento dentro de la carrera magisterial pasen el examen. Si se rebaja el nivel, pues va a haber problemas. Acá me dicen que el ministro usa flexibilizar, sugerir, modificar. Son los términos que he usado. Exacto, no usa ningún verbo radical, ¿no? Son verbos de la moderación, si se quiere. Pero ahí están sus declaraciones, esperamos que todos los medios las tomen, ¿no es cierto? Porque ha dicho cosas importantes. Sí. Y creo que una de ellas es que la evaluación de contratados para acceder a la carrera va a cambiar. O sea, nos guste o no, va a cambiar. Y que no va a tener tantos jalados. Porque el instrumento es malo, entonces hay que cambiar el instrumento. Cosa que aquí nos ha preocupado. Y que en SUNEDU, no está en su agenda SUNEDU, pero, siempre hay un pero, ¿no? Sí. Pero conoce las preocupaciones de los rectores y las va a trasladar a la Comisión de Educación, pero que sobre la moratoria no se va a pronunciar hasta que finalmente no se, ya no se discute el tema en la Comisión de Educación.
Pero, bueno, agradecemos al ministro por estas declaraciones. Y al regreso les termino de contar la historia de la sede del, vamos a la pausa, la sede de la misa en Lima. Les cuento al regreso. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 46 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, Chimbote RSD, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, les cuento que a esta hora Costa Verde es Trend Topic número 1 en Twitter. La polémica ha llegado a niveles realmente absurdos, porque de lo que se trata acá es de recibir, como reitero, de la mejor manera posible a un invitado muy importante para la vida de los católicos. Y reitero nuevamente, el Papa va a traer multitudes, las atrae naturalmente, porque, digamos, la cercanía, ¿no es cierto?, hace que la gente tenga pues más afecto, más cariño, y que sienta que a su vez el Papa tenga más preocupación por los problemas de un país muy católico. Nosotros vivimos eso aquí en Santo Domingo todos los días, no nos lo tienen que contar. Nosotros tenemos una población muy católica que espera al Papa con mucha alegría y que por supuesto quiere recibirlo en las mejores condiciones posibles. El Papa es recibido por 3 ciudades, Trujillo, Lima y Puerto Maldonado. Pero evidentemente es la conferencia episcopal, la reunión de todos los obispos del Perú, la que organiza la visita del Papa. No es un solo obispo, no es una sola ciudad, no es un solo lugar, es un esfuerzo colegiado, es un esfuerzo múltiple, en búsqueda de ¿qué? De lo mejor para la comunidad del Papa y de los fieles. Entonces se había aceptado Costa Verde, que lo cual está muy bien, pero luego se comenzó a discutir, oigan, ¿no será peligroso? Miren, hemos tenido el terremoto en México, en fin, ¿no? Hay una serie de eventos que te hacen pensar que es peligroso para evacuar. No es peligroso para celebrar ahí la reunión, no señor. Se ponen mallas frente al mar para que nadie se acerque, no tengamos el accidente horrible que tuvimos, ¿no?, con los pobres chicos de las Fuerzas Armadas. Muy bien, se ponen mallas, eso se puede arreglar, se puede aprisionar el suelo, y eso queda además, está muy bien. Pero el problema es que, ¿cómo haces si efectivamente hay un terremoto? Tienes que evacuar a 1 millón de personas en 10 minutos. Porque la ola de tsunami de un terremoto grado 8 es más o menos de 10 metros. Eso me lo ha dicho el ingeniero Julio Curoigua más de una vez. Y da muy poco tiempo para 10 minutos. 10 minutos para ganar 10 metros de altura. Imagínate a 1 millón de personas que van a ir en la ciudad de Lima, niños, ancianos, gente enferma que con mayor razón quiere ver al Papa, discapacitados, en fin, personas con necesidades especiales de acceso y de salida. Entonces, se ha propuesto como tentativo, ¿no es cierto?, este sitio importante que es la base aérea Las Palmas, que es un área muy grande en Lima, una lamentablemente de las pocas que quedan para reunir a tantas personas. Y sin embargo, Monseñor Cipriani ha estado en contra y varios de sus voceros, entre ellos el señor Carlos Raffo, ha dicho cosas horrendas, como que el problema no es la Costa Verde, el problema es que los enemigos de la iglesia harán lo que sea para boicotear la visita del Papa. Yo no soy enemiga de la iglesia, yo soy la iglesia, discúlpeme, pero acá todos somos iglesia. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo mejor para las personas que van a ir y para el Papa. Ahora, ¿qué es lo que revela la columna de Augusto Álvarez, que, como digo, nunca ha sido muy entusiasta en Monseñor Cipriani y ha hablado con mucha más libertad que yo? La respuesta de Cipriani es que en realidad ¿cómo empieza este tema? El viceministro del Interior señala que hay algunos problemas. Esto lo ha hecho Ricardo Valdés textualmente: tiene que ser una zona de fácil acceso y que no encierre mayor peligro. La Costa Verde tiene 2 riesgos: el acantilado y el mar. Y la respuesta del señor Cipriani a Valdés ha sido que es profeta de desgracias, ¿no? Una cosa es preparar y advertir a la población y otra generar pánico sobre si mañana es el terremoto. El señor no ha dicho que mañana va a ser el terremoto, tampoco ha dicho que va a ser el 18 de enero ni el 19 de enero. Ha advertido que tiene un riesgo, ¿no es cierto? ¿Qué
es lo que pasa en realidad? Y esta es la revelación que a mí me ha dejado sorprendida. El tema de la seguridad no es el problema. El tema es que la zona de Las Palmas, a diferencia de la Costa Verde, no es jurisdicción del arzobispo de Lima. O sea, muchos creen que el arzobispo de Lima tiene jurisdicción sobre todo Lima. Eso no es verdad. Y en particular, si se hace en la zona de Las Palmas, el obispo castrense, Juan Carlos Vera, es el que tiene que presidir la ceremonia en vez de Monseñor Cipriani. Ese es el tema central. ¿Va a estar Monseñor Cipriani? Por supuesto que va a estar. Pero no es el obispo que preside. Porque el obispo que preside es el obispo de la zona donde se realiza el evento. Entonces, Monseñor Cipriani quiere que sea en la Costa Verde para él presidir. Humanamente se entiende, obviamente, ¿no? ¿Quién no quiere estar cerca del Papa? Es una aspiración muy humana, ¿no es cierto? Pero lo que se tiene que hacer acá es trabajar colegiadamente por el bien común. Y si el bien común es que por esas cuestiones que Dios quiere, le toca al obispo castrense, Juan Carlos Vela, presidir la ceremonia, pues él preside la ceremonia, no pasa nada. Va a estar el Monseñor Cipriani ahí y todos los demás, ¿no es cierto? Y en la Conferencia Episcopal Peruana, digamos, este no es el único desencuentro con Monseñor Cipriani. O sea, la Conferencia Episcopal organiza un concurso entre los fieles para que haya un himno para la visita a Monseñor Cipriani. Muy bien. Y el arzobispo de Lima organiza un concurso entre los fieles para que haya para la visita de Monseñor Cipriani, para la visita del Papa. Y Monseñor Cipriani organiza su propio concurso. Entonces, si vamos a estar peleando así por naderías, nos quedamos muy mal ante el Santo Padre. O sea, eso no es, pues, no está bien. La Conferencia Episcopal Peruana, es decir, el conjunto colegiado de los obispos del Perú, ha tenido muchos desencuentros con Monseñor Cipriani a tal punto que nunca ha sido elegido su presidente. Nunca lo han elegido presidente. Y yo entiendo que Monseñor Cipriani puede estar muy descontento humanamente con sus pares, los demás obispos, ¿ya? Pero lo que los demás obispos no quieren es que Monseñor Cipriani se apropie de la visita del Papa. Y lo han dicho claramente. Yo he recibido esa información, no estoy mintiendo. A mí me lo han dicho y me imagino que a Augusto Álvarez también. Están muy preocupados de esta apropiación de una visita que es de todos, ¿no es cierto? Y que simple y llanamente no es de Monseñor Cipriani. O sea, la próxima elección de la Conferencia Episcopal será en marzo, se ha postergado, ya no va a ser en enero por la visita del Papa, sino se va a realizar en marzo. Dice Augusto Álvarez que si Monseñor Cipriani se posiciona frente al Papa, de repente lo eligen presidente de la Conferencia Episcopal en marzo. Pero sería su última oportunidad, porque el 28 de diciembre del 2018 cumple 75 años. Y el Papa puede no aceptar su renuncia, por cierto, puede no aceptarla, pero la Conferencia Episcopal creo que todos suponen que la va a aceptar. Sobre todo porque estos enredos llegan a Roma. O sea, no crean que esto no se lee al otro lado del mundo, no crean que Roma está muy lejos de acá. Entonces, cuando el Papa se entere que se están peleando el arzobispo de Lima con la Conferencia Episcopal por tonterías, ¿no es cierto? ¿Cómo quedamos todos los católicos en el Perú? Mal, pues porque nuestros pastores no están trabajando de manera armoniosa. Eso no está bien para nosotros mismos. Y Monseñor Cipriani, en lugar de vetar ciertas personas o ciertos sitios, debería, pues, ¿no es cierto?, abrir los brazos a posibilidades. Y, por supuesto, hay gente que está dedicada en las redes sociales, digamos, a vociferar contra aquellos que siquiera dicen hay otras opciones, vamos a discutir las otras opciones, ¿no es cierto? De verdad que es importante. Lo que plantea Augusto Álvarez es muy interesante. O sea, si este es un tema simplemente de vanidad, hay que dejar las vanidades pues de lado y resolverlas. Y si el obispo castrense pues le toca presidir la ceremonia, pues le tocó presidir la ceremonia. ¡Qué suerte! ¿No? Tenemos la suerte que el Papa haya escogido la provincia dominica, ¿no?, de San Juan Bautista, que es Puerto Maldonado. ¿Tenemos la familia dominica esa suerte? Tenemos, pues. Tenemos esa suerte, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y yo creo que nos vamos a Puerto Maldonado. Vamos a estar
más contentos, creo que en Puerto Maldonado. Nadie nos va a vetar en Puerto Maldonado, porque la palabra veto la estoy usando exprofesamente. Bueno, vamos a otros temas, porque en una pausa cortísima, Sí, volvemos con el tema de Estados Unidos y cómo ha quedado de ciertas partes de ese país luego del paso del huracán Irma. Exacto, por cierto. exacto. Pausa. Roberto Pasos estará con nosotros. Roberto Pasos, volvemos. Breves minutos, estamos en comunicación, Rosa María, con Roberto Pasos desde Miami. Él también es promotor de este programa Peruanos en el Mundo. ¿Qué pasa con los peruanos luego del paso del huracán Irma? Está Roberto, muy buenos días desde Lima, buenos días para ti en Florida. Queríamos saber cuál es la situación de los peruanos en Estados Unidos tras el huracán. Muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo están? Bueno, cuéntanos un poco de tu experiencia, de lo que has podido ver en estos días posteriores al huracán. Bueno, Rosa María, lamentablemente las calles de Miami siguen todavía llenas de árboles, se ven muchos árboles que han sido arrancados prácticamente a la raíz. Hace unos momentos había una lluvia y con una pequeña llovizna prácticamente la carretera colapsada. Los sistemas de desagüe están totalmente tapados y lamentablemente hay inundaciones con una simple llovizna que prácticamente pues no debería haber, ¿no? Entonces todavía se ven verdaderamente el paso del huracán, que ha sido algo pues que parece una película de ciencia ficción, ¿no? Antes Miami parecía Disneyland y ahora parece el escenario es como una película de terror. Pero lo que yo quería decirles es lo más importante ahora son las labores de reconstrucción, y justo estoy acá al lado de una persona que se está encargando también de las labores de reparación, sobre todo de casas y viviendas, y que de repente te puede dar un panorama, porque él se situó acá en Florida. Yo tuve la suerte de haber estado más al norte y no ver el paso del huracán, así que él te puede decir, Alfredo Alejos, quien ha vivido en carne propia lo que fue el paso del huracán Irma, que fue devastador, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias, ponlos en contacto con él. Alfredo Alejos, está ahí con Buenos días, Rosa María. Muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada desde Lima. Cuéntenos un poco de su experiencia en la reconstrucción, por favor. Bueno, los daños se ven en las partes de Miami, en la parte de Naples, de Fort Myers, en la Florida Central, en la parte de Orlando y Tampa. Todas esas áreas han sido afectadas. Hay muchos daños por vientos fuertes. Encontramos árboles que terminan colapsando los techos de las casas, inundaciones. Y el mismo escenario lo acabo de ver en Houston. Acabo de regresar de Houston el día de ayer, y uno pasa por las calles en Houston y ve las ciudades completamente llenas de desmontes, las calles, las veredas, los camiones uno tras otros tratando de sacar todos los desmontes, y el daño ha sido muy grande. Se estima la reconstrucción en aproximadamente 100.000 millones de dólares. Qué bárbaro. Por los dos huracanes, Harvey y Irma, ¿no? Claro, ahora, esto implica efectivamente un gasto del Estado enorme, pero también una reactivación de la economía local, porque la reconstrucción implica la contratación de numerosos contratistas para poder sacar adelante nuevamente la ciudad. ¿Hay esa sensación, una sensación de reactivación de la economía local gracias al huracán? Definitivamente. Prácticamente ahorita se ve mucho movimiento económico. Por ejemplo, yo que estoy en el rubro de la reconstrucción y restauración de daños, de desastres naturales, por ejemplo, ahorita he tenido que triplicar mi labor, he tenido que triplicar mi mano de obra. Los materiales no se consiguen, están escasos, las fábricas están tratando de entregar todos los materiales a tiempo, pero no se dan abasto. Nosotros tenemos una agenda básicamente de cada 3 semanas ya agendada para trabajos. Si hacíamos 2 trabajos al día, ahora hacemos 9 trabajos diariamente. Ha crecido increíblemente. Esa es una forma y yo soy una de 2.000 compañías que hay solamente en el área de Miami. Así es, o sea, sí hay en realidad una reactivación económica muy rápido. ¿En cuánto tiempo creen que pueden poner a punto la ciudad, digamos, al punto en el que estaba antes del huracán? Bueno, la ciudad como tal, yo creo que en un par de meses debe estar, pero la parte residencial, que es la parte que manejan los seguros y manejan los dueños de casa, es lo que va a tomar hasta un año y medio más. Lógico. O menos. Ahora, la ventaja de la ventaja de las familias, digamos, no todas, es que muchas tienen seguros particulares que les cubren el daño del huracán.
Entonces están cubiertos, tienen que esperar, pero finalmente su casa se volverá a reconstruir. La pregunta es... Sí, acá en Miami sí, pero en Houston no. En Houston no, sí entiendo. En Houston ha pasado que hay daños de huracán, pero no tienen cobertura como inundación, no tienen daños no tienen cobertura de inundación. Entonces, por el huracán no tuvieron daños de vientos, las represas se llenaron, la ciudad de Houston, antes de que las represas colapsen, tuvieron que abrirlas, las calles se inundaron, y ahora incluso los dueños de casa y los bancos que son dueños de las casas están poniendo abogados para demandar a la ciudad de Houston justamente para poder conseguir ese dinero que los dueños de casa no están cubiertos. Así es. Ahora, la diferencia en Miami es que como el huracán es un evento regular y previsible, normalmente los dueños de las casas sí tienen, ¿no es cierto?, seguro para antihuracanes. Ahora, en materia de reconstrucción, yo veo que hay novedades, ¿no es cierto?, que permiten reconstruir de una forma mejor y que son las formas que luego el huracán Andrew han hecho que haya una mortalidad mínima, sobre todo en la Florida, después del huracán. ¿Esto es así? ¿Se han configurado nuevas técnicas de construcción? ¿Mejores materiales? Sí, los códigos de construcción definitivamente se van cambiando. Cada vez que pasa un desastre natural van mejorando los códigos de construcción. Antes las casas utilizaban los shutters que vienen a hacer las coberturas de metal o de madera, que muchas veces vemos que se pone la gente en las casas. Así es. Y ahora ya los vidrios los piden que sean antihuracanes. O sea, el vidrio en sí ya están preparados para enfrentar un huracán. Los techos los hacen completamente diferentes. Y todos los desastres van dejando una enseñanza y van cambiando los códigos de construcción, Rosa María. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al señor Alejos y a Roberto Pasos por este enlace desde Miami, que nos deja muchas lecciones. Ojalá aprendiéramos eso acá en el Perú. Imagínense ustedes que todas las obras públicas estén listas en 2 meses y que la obra privada en 1 año. Sería para nosotros casi un milagro. Aquí todavía estamos pasando páginas para ver si comenzamos a trabajar. Hay que pasar la página, pasar la página. No, ¿cómo es? No, es que, de verdad, miren, las licitaciones para la reconstrucción del norte apenas se han aprobado 3. Y hay que hacer pues 300 obras. ¿Ya? Hay un problema burocrático detrás. Y ahora, lo que dice el ingeniero es interesante porque siempre después de un terremoto o de un huracán, se modifican todos los códigos de construcción. Y hay una evolución. Claro, lo que nos explicó el ingeniero Tavera sobre México. O sea, el terremoto del año 85 en México es un hito, ¿no es cierto?, que marca toda la modificación en construcción civil, sobre todo para el tipo de construcción que se realiza sobre lodos, que es el problema central en México. Entonces, sí es interesante que a pesar de la desgracia, primero la prevención es espectacular. Ustedes que han visto que en Florida casi no ha habido muertos. Así es. ¿Ya? O sea, pasa por la isla Dominica, pasa por islas, es una mortalidad espantosa, pasa por Haití, no les quiero contar, pero por ahí donde ha pasado el huracán y se ha encontrado con la civilización y tienes mecanismos de todo, ¿no es cierto?, de salida, de personas que son llevadas a refugios, de permanencia en los refugios, agua, etcétera, y luego regresar, hacerte cargo, tener seguros, materiales de construcción, códigos de construcción, y además una reactivación económica producto de el mismo desastre. Entonces se convierte en un círculo virtuoso, lo que ha sido una desgracia. ¿Ya? ¿Por qué no podemos hacer eso en el Perú, Dios mío? ¿No? ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos falta? Ponernos de acuerdo, no pelearnos los unos con los otros, por el amor de Dios, ¿no es cierto? Hay toda esta historia de la visita del Papa que francamente me está dando dolor de cabeza. Esto debería ser una fiesta de alegría, no una bronca, ¿no? Qué vergüenza, Dios mío. Una fiesta de alegría como la que ayer se vio en el Congreso, entre los fujimoristas y la primera ministra. No seas candelero, no seas candelero. Ya basta, dejen en paz a la pobre ministra que está tratando de que le den la investidura. De todas maneras, pues no sé. Bueno, ¿qué ha estado pasando? Sí, le pedimos 1000 disculpas a todas nuestras emisoras aliadas por nuestra pauta irregular. O sea, no podíamos cortar al ministro de Educación y por eso no hemos respetado algunos cortes. Nos pasa a veces, pero les agradecemos mucho porque a su vez ustedes han recibido también información de primera mano sobre la situación de la educación en el Perú. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana.
Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. ¿Cuál está? El currículo, tal cual está, va a tener algunos ajustes de carácter técnico. Lo que yo sí creo... ¿De carácter es que el técnico caso en del relación Poder al tema de Judicial, género? De carácter técnico. ¿Pero en relación al Puede tema de ser. género? No, en general. Ya, perfecto. En general. En general, Ahora, no en relación al tema de género. En general, nosotros vamos a mantener la demanda ante el Poder Judicial para que se respete la rectoría del Ministerio en la fijación de los contenidos educativos. Ok, En entonces... eso vamos, pero yo quiero aclararte, Rosa María, tú lees todos mis artículos. Sí, Yo claro. soy el que más he defendido la equidad de género, el currículo, la rectoría del Ministerio de Educación, la educación sexual integral, el respeto a la diversidad. A mí me parece injusto que algunas personas, que no eres tú por supuesto, quieran tergiversar mi posición demostrada en los hechos. Lo que pasa es que, le digo, ministro, hubieron algunas declaraciones suyas donde decían que el lenguaje tenía que cambiar para no confundir a las familias. Entonces ahí No. se abrió una puerta que parecía dubitativa. Bueno, siempre hay interpretaciones de todo tipo, pero todo se puede mejorar manteniendo lo esencial, que es la equidad y la igualdad de género, como el respeto a la diversidad y luchando para que la educación forme a los alumnos y a las personas para que no haya discriminación de ningún tipo. Bueno, ministro, le deseamos mucha suerte. Yo no sé cómo va a terminar este año escolar, porque hay mucho por recuperar y la verdad es que no estamos muy seguros de que se esté recuperando todo lo que se tiene que recuperar o que alcance el año o que las clases continúen hasta enero. ¿Qué está pensando al respecto? Bueno, yo estoy muy preocupado. Lo he estado antes de ser ministro. He colaborado con la ministra Martens en el tema de la huelga. Yo he planteado varias cosas, como el aumento a octubre, si a noviembre, y que las clases vayan a enero. Febrero ya no se puede, porque como tú sabrás, Llueve. ya hay que preparar el año escolar. No, además llueve en Bien. toda la Sierra del Perú. Claro. Y a mí no me parece bien que se quiera recuperar en las tardes tareas, trabajos, una serie de cuestiones con clases virtuales los domingos y los feriados. Eso es antipedagógico. Entiendo los sábados. El Pero- domingo No. y feriados, por ahí puede entender feriados, pero una acumulación excesiva de lecciones no ayuda en nada a recuperar y generar aprendizajes significativos. No. Nosotros estamos trabajando y esa es nuestra principal prioridad para que este año escolar termine de la mejor manera. Pero como tú comprenderás, ya es un año atípico. Claro. Un año que ha afectado a los alumnos, no solamente por la suspensión de clases durante el conflicto magisterial, sino por el fenómeno del niño costero. Así es. Ministro, en diciembre vence la moratoria para abrir más universidades en el Perú. Una ley que se aprobó con mucho criterio en el gobierno pasado, porque la verdad es que las universidades florecían por presión básicamente de congresistas que querían satisfacer intereses de su provincia, pero no tenían presupuesto, ni profesores, ni aulas, ni nada. ¿Usted presentará una iniciativa para que esta ley se prorrogue? Yo voy a tener una reunión con la presidenta de la Comisión de Educación en los próximos días y después de la presentación de la señora ministra, primera ministra en el Congreso, vamos a conversar de estos temas con la Comisión de Educación y ahí seguramente se tratará el tema. Yo no quiero adelantar ninguna posición porque yo quiero trabajar muy cercanamente, de manera coordinada, con la Comisión de Educación del Congreso. Hemos recibido una llamada, ministro, usted sabe que nos llama mucha gente y nos piden
si hay alguna política para personas con discapacidad dentro del currículo, como parte de la inclusión de todos. Hay mucha preocupación de que las personas con discapacidad no sean atendidas debidamente por el ministerio en todos los niveles de educación. ¿Qué puede responder a la preocupación del público sobre esa materia? Me vas a permitir decirte que te agradezco esta pregunta y la pregunta de el señor que ha entrado a conectarse con este programa. Yo he recibido 2 premios del Congreso. Tengo la medalla de gran oficial del Congreso por ser pionero de la educación inclusiva para las personas con discapacidad. Y hace medio año, la presidenta del Congreso también me ha dado un reconocimiento por mi permanente trabajo para la inclusión de la persona con discapacidad en las aulas regulares. Es más, en la Ley General de Educación del 2003, donde fui presidente de la Comisión Técnica, es que se introdujo todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una política de inclusión para las personas con discapacidad en las aulas regulares. Durante mi función como viceministro he trabajado arduamente y voy a seguir trabajando arduamente para que la educación inclusiva para las personas con discapacidad sea plena, efectiva, con el aporte de los maestros, de los padres de familia y de los comunicadores. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, ministro. Nos ha dedicado mucho de su tiempo. Sé que ahora ya es una persona más ocupada e importante, pero nos ha encantado tenerlos esta mañana con nosotros aclarando varios puntos, dejando otras interrogantes abiertas, por cierto. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias y como verás... Perdimos la comunicación. Bueno, ya nos estábamos despidiendo, pero bueno, el ministro ha dejado varios temas ahí planteados, ha causado alguna preocupación. Sí, doctor, un ratito. Ahí estamos nuevamente. Ministro, para despedirnos ya. ¿Aló? Sí, pero quiero decir algo, hacer un anuncio. Sí. ¿Puedo? Por supuesto, está en su casa. Ya. Mira, quiero expresar a la comunidad educativa que se está aplicando la evaluación de desempeño y la meritocracia se está desarrollando y se mantendrá en su plenitud. La evaluación de desempeño docente se mantendrá tal como lo establece la ley. Quiero saludar y felicitar a los maestros. Cuando usted te invita a su casa, ¿no es cierto?, se preocupa, bueno, de que la casa más o menos esté bien ordenadita, limpia, que hay un baño, ¿no?, que donde la gente va a comer, en fin. Y la logística de una ciudad como Lima, de 10 millones de habitantes, que va a recibir además visitantes, está calculando PROMPERÚ 800.000 visitantes, es una visita grande para todo el país, ¿no?, incluyendo sobre todo Puerto Maldonado, que van a ir mucha gente de Brasil y de Bolivia. Entonces, esto implica que el aspecto logístico tiene que ser de el mayor interés, no puede ser un asunto que se tenga pues descuidado. Cuando vino Juan Pablo II, las 2 veces que vino, el aspecto logístico fue muy cuidado y por eso se utilizó un espacio abierto en Villa El Salvador, muy grande, y en el Jockey Club de Lima. Hoy esos espacios ya no existen, lamentablemente. Y una de las cosas que tendríamos que criticarle a Castañeda al ocio es que no haya en Lima un espacio cívico, no militar, sino cívico, que pueda alojar pues a 1 millón de personas. En otras partes del mundo existen plazas, ¿no es cierto?, parques públicos que se acondicionan sin ningún problema. En Lima no lo hay. Obviamente en Río de Janeiro se utiliza la playa. Entonces yo creo que copiando esa idea dijeron, perfecto, San Miguel. ¿Entra 1 millón de personas? Entra. No es un problema de capacidad, pero sí es un problema de evacuación. ¿Por qué? Porque nunca se ha aprobado esa área para evacuar rápidamente a 1 millón de personas. Y el problema es que es una zona de tsunamis. Tenemos una geografía muy complicada. ¿Puede haber un terremoto? Sí, por supuesto, en enero hay terremotos. O sea, no se preocupen por eso, que lo va a haber. Y la evacuación de la gente, una cosa es evacuar 10.000 personas y otra cosa es evacuar 1 millón de personas.
Entonces me dicen, no, pero Mistura sí, pero Mistura en su hora pico pues podría tener 20.000 personas, las puedes evacuar. Evacúa a la vez 1 millón de personas. Entonces, si es un riesgo a considerar, no es un riesgo menor, hay que discutirlo, por lo menos hay que ver, ¿no es cierto?, vías de escape, puentes que no se han terminado. Reitero, el alcalde de Lima, habiendo sido alcalde ya, va a ser 12 años alcalde cuando termine su mandato, nunca se preocupó de que Lima tuviera un espacio público seguro, muy grande para una multitud de gente. ¿Y por qué se necesita juntar una multitud de gente? Porque el Papa atrae a multitudes. La mayoría de los limeños son católicos, y yo no voy a decir que la mayoría vaya a misa todos los domingos, porque no es cierto, pero de los que van, digamos, calculen ustedes, a misa van los domingos el 5% de los católicos, ¿ok? En Lima hay 10 millones. Eso significa que solo a misa todos los domingos van 200.000. O sea, eso es la feligresía, digamos, fiel, ¿no? Más, calculen ustedes que lleven a familiares y amigos y a otros más, tienes 1 millón de personas en 2 minutos, muy rápidamente. Entonces, tienes que manejar esa situación. ¿Qué se ha propuesto como alternativa a San Miguel? La base Las Palmas, que en realidad es una muy buena idea. Claro, hay que desalojar la base porque es una instalación militar, se pueden mover los aviones a sus hangares, cerrarlos y luego poner otros en el Jorge Chávez, en fin, el grupo aéreo número 8. Pero esa es una opción, y es una opción interesante. Ya estamos, no se muevan, porque ya estamos con el ministro de Educación, Idel Bexler, en el teléfono, y después les termino de contar la historia, porque es muy interesante esta del lugar donde se puede desarrollar la misa con el Papa en Lima. Pero ya estamos con el ministro de Educación, y que le agradecemos muchísimo por atender a nuestra llamada, ahora que es ministro y es un hombre pues más importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María Rosa. Bueno, ministro, ahora le tengo que decir ministro. A todos los amigos. Tantas veces le dije viceministro, ahora ministro, y antes era un experto. Yo tengo que empezar por nuestra última conversación. Siempre lo hemos llamado en su calidad de crítico a la reforma magisterial. ¿Cómo va a conciliar esos dos papeles? Un crítico que ahora pasa a ser autoridad. ¿Cómo está encontrando, digamos, la solución a la dificultad planteada por sus propias críticas? Bueno, lo primero que tengo que precisar es que yo he sido pionero de la reforma magisterial. Disculpen que lo diga de manera tan directa. No, sí, por supuesto, pero de otra reforma, no de esta, ¿no? No, pero es casi similar. Es casi similar. Los principios de la meritocracia, las evaluaciones, tanto de nombramiento, de ascenso, para acceso a cargos directivos, como la de desempeño, vienen desde la primera ley de carrera pública magisterial, la cual tuvo muchos detractores y trabajamos intensamente, primero para aprobarla, luego para implementarla y luego para que se ejecute por primera vez. Yo desde mis columnas, desde mis intervenciones radiales, televisivas, siempre he apostado por una carrera pública magisterial que permita tener formación continua, evaluaciones y reconocimiento de méritos, verificando siempre el desempeño docente. Lo que yo he planteado en la aplicación de primero que la carrera se paralizó 3 años, era natural que criticaran. Luego, con el ministro Saavedra, en buena hora se retomó y se hicieron algunas evaluaciones. Lo que yo he planteado en mi crítica constructiva era de que la carrera debía profundizarse, que deberían haber evaluaciones ya de desempeño, más evaluaciones de nombramiento y evaluaciones de ascenso. Ahora, en el gobierno del presidente Kuczynski, estamos en pleno desarrollo de la evaluación de ascenso, que es la esencia de la meritocracia, porque los maestros que logren aprobar el puntaje para cada escala, además del incremento de 550 soles
de este gobierno en el básico tendrán un plus de acuerdo a la carrera, a la escala a la cual logren acceder. De tal manera que mi crítica ha sido para mejorarla. Y todos mis escritos, mis libros, mis intervenciones lo dicen así. Claro, pero lo que usted entiende como mejora, tal vez el ministro Saavedra y la ministra Martens no lo entendían como mejora, sino más bien como flexibilización de las reglas en favor de los maestros. ¿Es así? De ninguna manera, no, de ninguna manera. Pedir que no hayan 160.000 contratados y que haya más concursos de nombramiento no es una flexibilización, es una profundización de la reforma, porque incluyendo los maestros a la carrera, tú lo puedes capacitar, lo puedes evaluar, le puedes hacer seguimiento. Lógico, pero ¿qué pasa cuando hay... los maestros, discúlpeme, no pasan pues el examen? No, lo que yo he dicho es que en el concurso, que ha habido uno durante el gobierno de Humala, uno de los 200.000 que se presentaron, solamente ingresaron 8. El argumento es que los estándares son muy altos. Y la pregunta que yo hago, hice y hago ahora, porque tengo que ser coherente con mi postura, es de que si los maestros que no alcanzan esos elevados estándares, ¿cómo es posible que en su condición de contratados sigan enseñando en las escuelas? Entonces, lo que yo he sugerido, y ahora lo vamos a plantear, es que las evaluaciones sean con altos estándares, pero que sean altos estándares que permitan que los mejores maestros ingresen a la carrera, porque si yo pongo altos estándares, como algunos afirman, del primer mundo, de la OCDE, donde hay un maestro que lo capacitan permanentemente, que gana $3,000 mensuales, con un maestro como el nuestro, prácticamente una evaluación que siempre va a tener el 2 o 3% de aprobados. Por eso, pero entonces usted, ¿no es más práctico que los profesores que no pasan la evaluación y son contratados, simplemente o se preparan mejor o ya no o salgan del aula? Claro, pero eso no es viable en la realidad. Ajá. Por eso es que en las administraciones anteriores se han seguido contratando porque no aprobaban esta evaluación, que yo como maestro, como docente y cualquier educador sabe que si yo tengo un aula, por decirte, de 50 alumnos y desapruebo a 47, tengo que revisar los instrumentos, no para que aprueben todos, sino para que haya un margen. No, pero ministro, una cosa es un alumno que se está instruyendo, ¿no es cierto?, que se está formando, y otra cosa es el formador. O sea, usted le quiere pedir al alumno el mismo estándar que al maestro, y no puede ser. Son estándares diferentes. El maestro ya está formado. Se supone que ya tiene que estar a la altura del reto, y no lo está. Bueno, pero a la altura del reto, ¿de cuál reto? Del reto que le plantea educar a sus alumnos. Del reto de los países del primer mundo. Entonces va a flexibilizar las normas. ¿Ah? Va a flexibilizar el examen para que todos pasen. De ninguna manera. Para que la mayoría pase. Tampoco no para la mayoría, sino para que ingresen aquellos que logran las competencias adecuadas para el nivel, por ejemplo, latinoamericano. Claro, pero si pasan el 2% y usted relaja el instrumento y pasan el 20%, está relajando pues las normas. Pero si voy a tomar una evaluación sabiendo previamente que me voy a jalar al 95%, ¿qué sentido tiene tomar esa evaluación? El sentido que estamos buscando los mejores maestros. Probablemente la calidad de la educación docente en el Perú ha sido muy mala. Ese es un problema. Entonces, ese es el resultado. Bueno, entonces, si los maestros contratados son muy malos, ¿por qué los han seguido contratando? Porque no hay otros.
Aunque hay un stock de maestros que podría sentirse atraído de regresar a la carrera si es que los incentivos fueran mejores, pero no con esos sueldos, evidentemente. Entonces, el Estado está atrapado. Sí. Eso es verdad. Pero los han seguido contratando porque no hay otros. Si no... Claro, pero para eso sí son buenos. Claro. Y en esas condiciones sí pueden trabajar con los alumnos. Bueno, Aquí otra no se trata pregunta. de- Dejemos esto que ha quedado muy claro y la verdad que, digamos, está claro que más profesores van a pasar el examen. Eso nos queda claro. Lo que vamos a hacer es una evaluación con mayor confiabilidad, más regulable, y aprobarán y entrarán cuando haya concurso de nombramiento aquellos que tengan las competencias adecuadas para los estándares promedios de la región. Bueno, vamos a hablar también, ministro, por favor, de SUNEDU. Usted ha dicho que tiene que ser más plural su directorio y que tiene que incluir a los representantes de las universidades, lo cual es aterrador, porque se supone que SUNEDU está para supervisar a las universidades. Lo que pasó con la Asamblea Nacional de Rectores era que ellos se supervisaban a ellos mismos. Por eso el desastre que es la Universidad Peruana hoy, que no puede ni siquiera terminar de licenciarse. Entonces, ¿cómo va a hacer usted para incluir a representantes de universidades en SUNEDU? Mire, el tema de la SUNEDU y de las modificaciones de la ley universitaria no están en mi agenda. Ah, qué bueno. Lo que quien tiene la iniciativa es la Comisión de Educación del Congreso. Si en algún momento nos piden opinión o participación, la haremos y plantearemos nuestros puntos de vista para avanzar. De ninguna manera para volver a la ANR y al Ok, CONAFU, entonces, que digamos, tuvieron pongámoslo una claro. lamentable actuación. El Ejecutivo tiene iniciativa legislativa, pero usted no va a proponer al Consejo de Ministros una iniciativa legislativa en esta materia. No voy a proponer y voy a conversar con la Comisión de Educación. Perfecto. Pero sí vamos a colaborar, sí vamos a trabajar para que la ley sea mejorada en todo lo que tenga que mejorar. Bueno, pero para avanzar, para hacerla más efectiva y para garantizar autonomía, pero sobre todo calidad educativa. El ministro de Trabajo recién aparecido, lo extrañamos mucho en la huelga, por fin explicarnos que el señor Pedro Castillo no tiene representación laboral, magisterial. ¿Cómo va a tratar usted su caso? Porque el dirigente Pedro Castillo quiere que se le reconozca, sin embargo no ha logrado completar los trámites pertinentes en el Ministerio de Trabajo. Lo que él puede querer que el sindicato suyo o la base que él representa logren su reconocimiento formal. Está en su derecho. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Queridos amigos, 8 de la mañana, 2 minutos, ¿cómo están? Esta es una nueva edición de A Pensar Más con Rosa María Palacios, hoy, martes 26 de septiembre del año 2017. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días, nos hemos demorado hoy día unos minutos en empezar, pero ya estamos acá con ustedes, no nos hemos ido a ninguna parte. Bueno, hoy día va a estar con nosotros el ministro de Educación, así que nadie se mueva, porque Idel Wexler, como ustedes saben, muchas veces ha colaborado con este programa, siempre en una posición, por eso lo invitamos, claro, crítica, ¿no es cierto?, a el status quo, si quieren, de el Ministerio de Educación en los últimos años. Entonces nuestra labor siempre es tener pues los dos lados, y él ha sido muy amable, siempre nos ha respondido el teléfono, y siempre lo hemos invitado por esa razón. Bueno, de vueltas da la vida, y es ahora ministro de Educación, y como yo lo dije, cuando lo nombraron, nos llamó la atención de que habiendo tenido una posición crítica, públicamente crítica en distintos medios, pues bueno, al final de cuentas, aceptara el reto de ser ministro. Vamos a ver si tenemos algo que temer o no, sobre todo los avances que han habido en tratar de que la calidad educativa en todos los niveles, universitario, básico, en fin, comience a mejorar en el Perú, porque eso es desarrollo y eso es además verdad. O sea, uno no puede estafar a los estudiantes, a sus padres, con una educación de mala calidad,
diciéndoles que sus hijos están preparados cuando no lo están. Y sobre todo en la educación universitaria, donde con tanto sacrificio los padres mandan a sus hijos a la universidad, y digo sacrificio incluso de universidades públicas, porque el muchacho que va a la universidad es un muchacho que sus padres tienen que mantener para que estudie, o sea, no trabaja. Y le tienen que dar una cantidad de dinero para que tome su movilidad, para que almuerce, En para la mayoría de casos. claro, para que compre sus libros, o el muchacho tiene que trabajar, lo cual es un sacrificio para él también. Es decir, es sacrificado ir a la universidad, para todos, ¿no es cierto? A veces hay familias que pueden solventar una educación universitaria sin mayor problema, pero implica también un gasto. Entonces, no está bien que se estafe pues a la gente diciéndole, sí, entra acá y tu hijo va a ir de todas maneras a un magnífico trabajo, cuando no es verdad. Entonces vamos a tener ahí del Wexler para hablar de SUNEDU, para hablar de la ley de carrera magisterial, porque nuevamente el tema de la evaluación docente está en discusión, y en discusión que no es poca, porque el señor Pedro Castillo ha comprado un kit electoral para pedir un referéndum sobre la evaluación magisterial. Entonces ya ahí tú quedas un poquito sorprendido, ¿no? Pero en fin, se supone que, lo reitero, de repente ustedes no lo conocen, artículo 32 de la Constitución, no se hacen referéndums sobre derechos humanos fundamentales. El derecho a la educación es un derecho humano fundamental, está en nuestra Constitución, tiene varios artículos, salud y educación, varios artículos constitucionales que garantizan la educación universal, libre y gratuita para todos los peruanos, por lo menos en sus niveles básicos. Entonces, si tú vas a ofrecer una educación, se supone que tiene que tener un estándar mínimo. Lo que tú no puedes discutir en un referéndum es que ya no quieres ese estándar mínimo, sino el profesor no va a ser evaluado porque sí, pues porque el sindicato puede más. Claro. ¿No? Entonces, no, Es una lucha de poderes. no, así es, y además eso no se discute, es como si, mira, no se discuten derechos humanos y no se discuten tributos, porque obviamente, por eso el referéndum del FONAVI fue un desastre jurídico autorizado por el Tribunal Constitucional, pero fue un desastre jurídico, un naufragio jurídico, ¿ya? Porque obviamente, si a usted le dicen, señor, ¿usted quiere pagar impuestos, sí o no? No, 100%, ganamos el referéndum con 100%, pero obviamente, pues, ¿quién va a querer pagar impuestos? ¿No? Pero en fin. Bueno, vamos a dejar este tema porque en unos minutos nos vamos a conectar con Nidal Wexler para hablar con el ministro de estos cambios, y luego vamos a estar hablando con la situación de los peruanos en el exterior debido al paso del huracán Irma. Aunque usted no lo crea, en Florida tenemos muchísimos compatriotas que pueden no estar pasándola tan bien como creemos desde acá. Y vamos a hablar con nuestro siempre amigo que nos ayuda de peruanos en el exterior, que tiene una página que se llama Peruanos en el Exterior, para ver la situación de los peruanos. Pero me ha llamado mucho la atención hoy, y quiero comentar esto en especial porque esta es una radio pastoral, la columna de Augusto Álvarez en La República. Como ustedes saben, Augusto Álvarez no es católico, Augusto Álvarez es de madre judía y no es católico, aunque su padre sí lo fue, él no es católico practicante. Sin embargo, siempre se ha preocupado por temas eclesiásticos, me imagino para mucha furia del Monseñor Cipriani. Porque, claro, la opinión de Augusto, pues evidentemente colisiona con la opinión del Monseñor. Monseñor tiene todo el derecho del mundo a, en materias que no son de fe y doctrina, tener todas las opiniones que quiera, políticas, culturales, económicas, y Augusto Álvarez puede tener todas las opiniones que quiera, punto, porque se lo garantiza la Constitución del Perú, que es la única norma que lo rige. Y el tema de interés acá es el siguiente, cosa que yo no entendía bien y ahora entiendo perfectamente. Miren, la visita del Papa es un evento muy importante. Augusto en su columna lo reconoce y me alegro que lo haga, porque para los católicos, para nosotros, es un evento importante, ¿no? Un Papa no viene al Perú normalmente, o sea, no nos visita como un mecanismo regular, no estamos en Roma, ¿no es cierto? Claro. No lo tenemos cerca. Y la cercanía de los seres humanos hace, ¿no es cierto?, que, digamos, nos interesemos más el uno por el otro. Vamos a ponerlo de esa manera. Nos interesemos nosotros más por lo que hace el Papa y el Papa se interese más por lo que sucede en el Perú. Entonces, la cercanía ayuda. Eso lo entendió muy bien Juan Pablo II, que fue denominado el Papa Viajero y fue en una misión evangelizadora por el mundo entero. La sola idea de que una sola persona, de los millones que lo vean, cambie su vida por esa visita, basta.
es la imagen del buen pastor, ¿no es cierto? Que abandona sus 99 ovejas y va a buscar a una. Entonces, la idea de que venga el Papa, aunque sea para la salvación de un alma, basta y sobra y debería ser el único propósito del viaje. ¿Se dan cuenta ustedes? La conversión de los seres humanos hacia los valores que propone el Evangelio. La caridad, la misericordia, el amor al prójimo, la empatía, la justicia, la solidaridad, etcétera. Bueno, muy bien. Hasta ahí, todos de acuerdo y esperamos que venga el Papa con mucha alegría. Además es una fiesta porque lo recibimos también con alegría, no solamente con nuestras tristezas, sino también con nuestras alegrías. Pero siempre, como en toda fiesta, ¿no es cierto?, hay aspectos logísticos. Pero él tiene que cumplir con la norma que la ley establece a través de la normatividad laboral que el Ministerio de Trabajo tiene. Eso no nos corresponde a nosotros decidir ni actuar. El señor Velázquez Quesquén ha dicho que no se puede permitir que la derrama termine en manos de CONARE y que algo hay que hacer para evitarlo. Personalmente, yo aspiro a que la derrama, como maestro de aula, no como ministro, porque yo he sido socio de la derrama y puedo participar de sus beneficios como maestro de aula, debe mantenerse en un nivel de solvencia económica, de solvencia en su manejo financiero, porque hay que reconocer que la derrama manejada por el CEN del SUTE es una empresa que ha venido funcionando bien en beneficio de los maestros. Lo que yo quiero es que la derrama, como maestro de aula y también como ministro, siga sirviendo con responsabilidad financiera y empresarial a los maestros de mi país. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder con estas, me ha dejado pensando, estas modificaciones a la ley universitaria? ¿Qué es lo que quiere modificar, ministro? Yo en el momento no tengo ninguna iniciativa en el tema, pero lo he dicho antes, lo he vuelto a repetir, a mí me gustaría que en la SUNEDU no haya, o en la ley no haya un artículo que tiene que revisar hasta la malla curricular de una carrera de una universidad. Eso a mí me parece que hay que evaluarlo. A mí me parece, como un ciudadano, que eso atenta contra la autonomía. Y no lo digo yo, lo dice la comunidad universitaria, lo dicen las universidades que ya se han licenciado, e inclusive educadores y líderes universitarios que han participado en la elaboración de la ley. Segundo, los procesos de licenciamiento, que deben continuar, en mi opinión. Se quejan las universidades, que son muy burocráticas, muy lentas, lleno de datos, lleno de papeles. Y eso hay que cambiarlo. He anunciado, Rosa María, que yo voy a conversar con la superintendenta para mejorar esta función de la SUNEDU, que tanto malestar causa a todas las universidades que me han expresado. Pero ministro, SUNEDU está para causarle molestias a la universidad. Está para fiscalizar el trabajo de la universidad, para no estafar a los padres de familia y a los alumnos. O sea, ese es su trabajo. No para hacerle la vida bonita a una universidad que presta un pésimo servicio. Pero yo no he dicho lo contrario. Ya. Lo que yo digo, y no lo digo yo, lo dicen los rectores, que a veces verifican una resolución que se produjo hace 30 años, o que le piden que tal dimensión de un panel, por ejemplo, tenga tantos centímetros. Lo que se critica no es la evaluación de la calidad, porque para eso está el licenciamiento, pero hay que hacerlo sobre los aspectos fundamentales, sin menos papeleo burocrático. O sea, lo relajamos un poquito también. De ninguna manera. Pero usted no me está diciendo, sin menos requisitos. No entrar en detalles. No entrar en detalles, ya, muy bien. En detalles burocráticos que no significan una verificación. Bueno, de la calidad. Tal vez ejemplo, esos requisitos que a usted y a mí nos parecen burocráticos tienen una razón de ser y se están pidiendo por alguna razón que nosotros desconocemos. Eso lo que se están licenciando. Yo solamente repito lo que ellos dicen. Bueno, lo que dicen los rectores obviamente es
justamente quejarse porque los hacen trabajar más, ¿no es cierto? Obviamente se van a quejar, todo fiscalizado, es como todo contribuyente, nadie quiere pagar impuestos, pero todos tenemos que hacerlo. Entonces obviamente el fiscalizado se va a quejar de ser fiscalizado, pero... No se están quejando de ser fiscalizados, se están quejando de que la fiscalización es muy lenta, muy burocrática, que entra en detalles que no tienen nada que ver con los criterios e indicadores. Bueno, y usted va a atender, lo que me dice es que usted va a atender esa queja. Yo le voy a sugerir a la superintendenta que los licenciamientos sean más expeditivos, más concretos, pero tratando de verificar la rigurosidad de los criterios e indicadores que efectivamente demuestran que una universidad está calificada para ser licenciada. Bueno, y finalmente, ministro, vamos al espinoso tema del género. Está en el currículo y hay una asociación, por supuesto, que ha puesto una acción judicial contra la palabra y la ideología y qué sé yo. Y entiendo que sus primeras declaraciones fueron, la verdad, un poco preocupantes para los que creemos en la igualdad de hombres y mujeres, sobre todo en el sistema educativo, donde finalmente al que es un poquito distinto, ¿no es cierto?, lo someten al bullying, incluso hasta con la participación y beneplácito de los maestros. Entonces, ¿qué va a hacer con este tema? Rosa María, el 2004, cuando se dio el currículo en el marco de la reforma que comenzó con la Ley General de Educación, el que habla fue el que aprobó y lideró el currículo que puso el enfoque transversal denominado equidad de género. Usó la palabra género, tenga cuidado, es peligrosa. Bueno. O sea, ¿peligrosa? No le digo porque los detractores quieren que la palabra se elimine como palabra, como si fuera una palabra diabólica. Pero escúchame, Rosa María, la expresión de equidad de género tiene un sustento en la valoración del varón y de la mujer como personas que tienen igualdad de derechos sociales, culturales, económicos y políticos. Pero además de eso, y todos lo saben en mi trayectoria de viceministro, yo he trabajado arduamente por una educación sexual integral. Es más, es la vigente. También he trabajado directamente para que la educación tenga un sustento ciudadano con valores y respete la diversidad y por ningún motivo haya discriminación. Y eso implica también que el joven adolescente que se siente un poco distinto, ¿no es cierto?, no puede ser objeto de exclusión en la escuela. Por supuesto, ni en la escuela, ni en el hogar, ni en la comunidad, en ningún lugar. Perfecto, entonces... La educación debe promover el respeto a la diversidad. Entonces, usted no va a modificar el currículo tal cual